Muy buenos días, queridos miembros de Llaves de Sión y amigos que nos acompañan este domingo. Como siempre, tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestro Señor en esto, que nos reúne, nos une en su espíritu para escucharlo, para saber qué quiere de nosotros, para hablarnos. Así es que damos gracias a todos por su presencia, gracias por su constancia de reunirse los domingos con nosotros, y vamos a iniciar nuestro servicio, nuestro tiempo, como siempre invocando la palabra del Señor. Recordemos que no solo debemos hablar del reino, sino debemos entrar en el reino, estar con el Señor. Y muchas veces algunos de nosotros hemos tenido esta temporada algunas situaciones duras, unos problemas, situaciones que le hemos estado entregando al Señor de todo corazón, y Él nos escucha. Encontré en la palabra precisamente una promesa preciosa que quiero compartirles esta mañana. Y dice así en Salmo 30: Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Miren esa promesa preciosa. Su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Así es que gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos, Señor, que el mensaje que tú traes esta mañana cumpla el propósito que tú tienes para todos los que le escucharán. En boca de tu sierva Conchita, bendecimos, Señor, su vida, bendecimos su mente, su corazón, su espíritu, para que sea un shofar, que sea tu palabra la que se extienda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy buenos días a todos. Realmente, como dice Ricardo, es una bendición podernos reunir a través de esta plataforma y poder escuchar la palabra del Señor. La verdad es que Dios siempre está hablando, el Espíritu siempre se está comunicando y lo hace de diferentes maneras, y una de las formas en que lo hace es a través de escuchar su palabra, y sobre todo en este tiempo poder oír su voz a través de este medio en que lo estamos haciendo. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que prepare nuestros corazones, que nos dé ojos para ver, oídos para escuchar, y un corazón que entienda lo que nos quiere decir. Él nos está invitando y nos está llamando para que nosotros entremos al reino, conozcamos al reino, caminemos de la mano del Rey. Eso es verdaderamente lo que Él quiere hacer con nosotros. Así que esta mañana vamos a comenzar y vamos a estar hablando en el capítulo 1 de Juan, pero quiero que primero me acompañe al capítulo 3 de Juan con Nicodemo. Todos conocemos esa historia y todos sabemos que él era un hombre religioso. Él era de los principales de los fariseos del Sanedrín. Y él empezó a ver lo que Jesús hacía. Y había algo que le llamaba la atención, porque no era lo que hacían todos los demás. Lo que él hablaba, lo que él hacía, era tan diferente que él empieza a discernir que había algo más. Y un día llega de noche donde estaba Jesús y lo llega a buscar, y cuando entra le dice: Señor, oiga, ¿cómo le dice? Yo sé, maestro, le dice, maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Así que él reconoce en ese momento que Dios está con él y que es un enviado de Dios. Pero nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo,
cuando le dice en ese momento, ¿verdad? Yo sé que tú tienes que venirte, Dios. Entonces viene el Señor Jesús en el versículo 3 y le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Mire lo que le contesta Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero luego viene y entonces Nicodemo le dice, ¿y cómo un hombre viejo como yo puede regresar al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, no se trata que regreses al vientre de tu madre y repitas tu historia. Se trata que a partir de este momento tu vida sea transformada por ese reino que vas a ver. Y entonces viene y le dice el Señor Jesús en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto se lo está diciendo porque Nicodemo le acaba de decir, yo sé que vienes de Dios. Él empieza definitivamente a declarar y a confesar, porque había más gente ahí, tú vienes de Dios. Nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Reconoce lo divino que hay en Jesús. Y entonces se le dice, puedes ver el reino de los cielos. ¿Y cómo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo hago para nacer de nuevo? Ya viste que vengo de Dios. Ahora puedes ver el reino, pero si quieres entrar al reino, tienes que nacer del agua y del Espíritu. O sea que está hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es poder ver el reino de los cielos y otra cosa es entrar al reino de los cielos. Para conocer nosotros, para poder ver el reino de los cielos, hay una condicionante: reconocer que Jesús viene de Dios, que Él es Dios, que hay algo divino en Él. Y entonces, para que podamos entender lo que es ver el reino, otro día miraremos cómo entrar al reino, pero hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer verdaderamente para poder ver el reino de los cielos, porque es lo primero que el Señor le dice. Si quieres ver el reino, nace de nuevo, pero si quieres entrar al reino, necesitas al Espíritu de Dios. Así que hoy vamos a hablar y tenemos un ejemplo muy bonito. Nosotros en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y es precioso porque es la historia de Natanael, uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver nosotros que empieza diciendo en el versículo 43, si usted tiene su Biblia, yo le voy a pedir que me acompañe, porque es importante que nosotros podamos ver desde el principio de qué se trata esto, porque recuérdese que de nuestro tema es, tenemos que ver el reino. Jesús quiere que veamos el reino, quiere mostrarnos su reino. Y entonces dice la palabra del Señor en el verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ve y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, he aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que nosotros podemos ver esta historia que la hemos oído.
el Señor llama a Felipe para que sea uno de sus discípulos. Y cuando él se da cuenta, Felipe se da cuenta de quién es Jesús, va a llamar a Natanael. Y cuando va a llamar a Natanael, le dice, mira, hemos encontrado a aquel del que habló Moisés. Moisés les había dicho desde el principio que un día iba a venir un profeta como él y que a él era el que tenían que escuchar y que a él era el que tenían que seguir. Así que ellos estaban esperando un profeta, pero le dice, encontramos a aquel de que habló Moisés y que han hablado los profetas. Y él es el hijo de José de Nazaret. Y entonces le dice, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y usted sabe algo que es importante que sepamos. De Nazaret era una ciudad que siempre fue señalada y criticada como que la gente que vivía en ese lugar nunca lograba nada en su vida. Que si alguien se iba a vivir a otro lado no le costaba contar que era de Nazaret. Usted sabe que nosotros conocemos y sabemos muchos chistes de muchas personas de diferentes regiones donde los tratan como que si fueran tontos, como que si son inútiles y hacen chistes de ellos y todos nos reímos. Pero algo así era lo que la fama que tenía Nazaret. Y por eso es que le dice, y de ahí puede salir algo bueno. No está diciendo que Jesús no fuera bueno, sino que de Nazaret, en la ciudad donde todo el mundo sabía y hacían bromas y cosas porque no miraban que la gente fuera pilas, como dirían los patojos de ahora. Así que le dice Felipe, ¿sabes qué? No me creas a mí. Ven y mira tú mismo. Conócelo, escúchalo. Y eso es verdaderamente lo que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que hacer. No querer convencer a las personas, sino invitarlas para que vengan con nosotros. Vení a la iglesia, entra al grupo, oí de qué se trata. Aprende de qué significa estar en el reino de los cielos. Ese es exactamente lo que es el evangelio. Invitar a la gente a venir. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y fue lo que hizo Felipe. Felipe no empezó a discutir con él. Felipe no trató de convencerlo. Lo invitó y le dijo, ven y mira tú mismo. Así que Felipe va y cuando llega y se está acercando a Jesús, Jesús se le queda viendo y le dice, he ahí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y entonces Felipe le dice, ¿cómo me conoces? ¿Cómo sabes quién soy yo? Y le dice Jesús, desde que estabas en la higuera, te vi. Ahí te vi. Sé lo que pensabas, sé lo que hacías, sé lo que decías. Y le empieza a mostrar verdaderamente quién es Él. Porque Jesús es Dios. Y como Dios es omnipresente, Él estuvo ahí cuando estaba Felipe llamando a Natanael. Y Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos cuando en el libro del Apocalipsis viene el Señor Jesús, el mensaje que le da a las 7 iglesias empieza diciéndoles, yo conozco tus obras. Así comienza, porque créame, Dios nos conoce, sabe por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que nos está sucediendo. Él está ahí, pero no lo sabemos. Y es algo que nosotros tenemos que saber, porque si tenemos la seguridad y la certeza que Él está con nosotros, tendremos la certeza que Él nos va a sacar de donde estamos, porque esa es la promesa del Señor. Él dijo, en la vida van a tener aflicción, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Y Pablo dice que porque Él venció, nosotros también venceremos. Así que sabemos que si Él está con nosotros hay victoria. Así que Él se sorprende de que Jesús le diga, cuando tú estabas parado, yo te vi, yo te conocí. Así que estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconoce a Jesús como el Mesías.
reconoce a Jesús como el rey de Israel, el que iba a gobernar Israel. Y sabía que al venir a gobernar, Él iba a gobernar desde Israel, desde Jerusalén, las naciones. Así que reconoce su grandeza, reconoce su deidad, reconoce quién es. Y cuando reconoce quién es, Jesús le contesta: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Oiga lo que le dice: cosas mayores que estas harás. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber cosas mayores? Porque él mismo le había dicho a Nicodemo: si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué le dijo eso a Nicodemo? Porque Nicodemo lo reconoció que él venía de Dios. Y entonces le dijo: has visto el reino. Lo que le está diciendo es: has visto el reino, pero necesitas entrar al reino. Y ahora estamos viendo que Natanael también lo confiesa como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. También lo reconoce, y cuando lo reconoce le dice: vas a ver el reino. Entonces, ¿qué necesitamos para ver el reino? Necesitamos reconocer a Dios, a Jesús, como Dios, como el Señor, como el Rey, como el enviado de Dios para salvarnos. Esa es la puerta de la entrada para ver el reino de los cielos. Y por eso le dice Jesús: porque tú has reconocido quién soy yo, porque tú por mí mismo te diste cuenta que soy Dios, porque tú reconociste que soy el Rey de Israel, porque tú sabes que el reino de los cielos ha venido, vas a ver cosas mayores que lo que estás viendo ahorita que te impresionó. Saber que yo te vi cuando te fue a llamar Felipe y físicamente yo no estaba ahí. Entonces, esa es la condicionante para ver el reino. Para ver el reino yo tengo que reconocer a Jesús como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida, como aquel que trajo el reino a la tierra. Pero entonces pasa algo muy importante. Le dice: cosas mayores verás. Y dice la palabra del Señor en el versículo 51, y le dijo: de cierto os digo, o sea, en verdad te estoy diciendo esto. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire lo que le está diciendo. Veréis el cielo abierto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, a ver los cielos abiertos. Y dice: y ver ángeles, los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Cuando usted ve el reino, usted tiene la oportunidad de ver los cielos abiertos, usted tiene la oportunidad de ver la acción angelical en su vida, la ayuda de ángeles en su vida. Pero lo más importante que yo quiero que usted vea, y por qué Natanael se impactó tanto con Jesús al punto que lo reconoció cuando le dijo que estaba en la higuera, cuando lo saluda y le dice: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Fíjese lo que le está diciendo, no le está diciendo que es perfecto, le está diciendo que en él no hay engaño. ¿Por qué le estaba hablando de eso? ¿Por qué le estaba diciendo es el Señor Jesucristo? Fíjese que él está diciendo que él va a ver el cielo abierto, que él va a ver a los ángeles que suben y que bajan sobre el Hijo de Dios. Algo que nosotros tenemos que entender es que cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, se refiere a su parte natural en la tierra. Pero cuando habla del Hijo de Dios, habla de su parte divina, de su deidad, de Él como Dios en el cielo.
Quiero que usted se fije en esas dos cosas porque la Biblia habla del Hijo de Dios y habla del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre se refiere a una visión que tuvo Daniel en el capítulo 7 cuando ve al anciano de días y a uno como Hijo de Hombre, al cual está delante del anciano de días y se le da permiso para venir a la tierra. Es su primer venida. Se hace hombre, toma forma humana y viene. Entonces, Él viene a gobernar la tierra, Él viene a dirigir la tierra, Él viene a restaurar muchas cosas en su primer venida y viene a salvar a la humanidad. Pero cuando está hablando del Hijo de Dios, está hablando de su reino y su gobierno en los cielos. Y vamos a ver nosotros entonces cómo a través de Jesús el gobierno del cielo afecta a la tierra. Y para que usted pueda entender cuando dice verás el cielo abierto y verás a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de Dios, quiero que me acompañe. No pierda por favor el capítulo 1 de Juan, porque ahí es donde vamos a estar, pero yo quiero que usted entienda de qué está hablando Jesús y por qué Natanael se impacta tanto al punto de reconocerlo como Dios, como el Mesías, como el Rey de Israel, al que han estado esperando por años. Hay una historia en el capítulo 28 de Génesis, y la vamos a ver desde el versículo 10, pero yo quiero ponerle en el contexto de esto. Esta es una historia de Jacob. Jacob era el hijo gemelo de Isaac. Fue aquel que con engaño, usted se acuerda que primero le compra a su hermano la primogenitura por un plato de lentejas, pero luego él engaña a su padre para quitarle la bendición de la primogenitura. Y nosotros sabemos que el nombre de Jacob es usurpador, engañador, es lo que significa. Entonces, usted sabe que a causa de haber engañado a su padre, Esaú, su hermano, se enoja tanto que dice, vendrán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Y cuando Rebeca, la mamá, se entera, le dice a Jacob que se va huyendo a la casa de Labán, su hermano, hasta que le pase el enojo a su hermano para que no lo dañe. Su padre lo bendice y él se va huyendo. Él va con temor. Él va muy mal. Él está en una situación terrible. Imagínense cómo se podrá sentir que lo sacaron de su casa. Va sin nada, va solo. No tiene trabajo, no lleva nada. Está en una situación espantosa. Pero cuando él llega a Beerseba, dice el versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y cuando él llega a Harán, dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Y cuando Dios le habla y le da a él la promesa que en su descendencia se va a cumplir la palabra del pacto que hizo con Abraham, el versículo 16 dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que lo que él vio fue el cielo abierto, la puerta estaba abierta y vio una escalera. Y usted sabe que la escalera lo que hace es que une dos puntos, une dos lugares. Esta escalera está uniendo el cielo con la tierra.
Ahora, ¿por qué le estoy hablando de este pasaje? Porque cuando Jesús le dice a Natanael, antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Pero le dicen que estaba pensando, él estaba pensando en este pasaje de la Escritura. Por eso se impactó, porque se dio cuenta que Dios no solo lo vio físicamente donde estaba, Jesús sabía en qué pensaba. Y entonces Jesús le quiere explicar quién es Él. Y le quiere explicar por qué va a haber cielos abiertos y por qué va a haber ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Él está diciendo, aquí ve una escalera, pero Jesús le está diciendo, yo soy la escalera. Yo soy la escalera que uno el cielo con la tierra. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Y los ángeles de Dios a través de Jesucristo suben y bajan para traer respuestas. Y si usted se fija, es impresionante porque Jacob estaba viviendo uno de los momentos más duros y difíciles de su vida. Fue desarraigado de su familia. Va con miedo. No sabe qué se va a encontrar adelante, cómo lo van a recibir en la casa del tío, qué va a suceder. Y ahí es donde Dios le habla, porque Jacob necesitaba una intervención divina para saber que aunque su situación en ese momento era duro, era difícil, Dios iba a tratar con él, Dios iba a restaurar su vida y lo iba a regresar a ese lugar un día para cumplirle la promesa que le estaba haciendo. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación que creemos que no hay salida, cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, cuando nosotros ya no sabemos qué hacer y sentimos que no hay oportunidad y sentimos que no hay solución, es la intervención divina de Jesús conectando lo sobrenatural con lo natural. Porque eso es lo que está diciendo. ¿Qué es ver el reino de los cielos? Ver el reino de los cielos es ver lo sobrenatural. Usted se acuerda del ejemplo de Eliseo. Eliseo persiguió por mucho tiempo a Elías cuando supo que iba a ser quitado. Y entonces se va detrás y pasa a muchos lugares y a cada lugar que pasaban, Elías le decía, quédate aquí, porque Dios me está mandando a otro lugar. Y le decía, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y seguía detrás. Y los hijos de los profetas le decían, ¿sabes que hoy va a ser quitado de en medio de ti tu Señor? Y él decía, ya lo sé, cállense. Y seguía detrás. Y cuando iban a pasar el Jordán, se para Elías y le dice, mira, ya me di cuenta que me estás siguiendo. ¿Qué quieres? Dime qué quieres pronto, antes que sea quitado de ti. Y le dice, yo quiero el doble de tu espíritu. Y entonces le dice, cosa difícil has pedido. Fíjese que no le dijo imposible, le dijo difícil. ¿Y por qué difícil? Porque le dijo, tienes que verme cuando yo sea quitado de en medio de ti. Y entonces él sigue caminando. Y de repente viene un torbellino y lo separa. Y desaparece Elías. Pero en ese momento, Eliseo gritó, Padre mío, carros de fuego y su gente de a caballo. Vio lo sobrenatural. Porque ver que Elías se desapareciera, cualquiera lo pudo ver. Pero él no tenía que ver que se desapareciera Elías. Tenía que ver cómo se desaparecía Elías. Eso quiere decir que él vio lo sobrenatural. Él vio el cielo abierto. Vio a los ángeles del Señor que vinieron a traerlo. Y vemos en el capítulo 6 de Segunda de Reyes que cuando un día se levantan, el siervo de Eliseo abre la puerta y se ve rodeado por los ejércitos de los sirios. Tiene tanto miedo que le dice, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y él le contesta, ¿por qué tienes miedo? ¿No ves que son más los que están con nosotros que los que están con ellos? Y le ha de haber parecido al siervo una locura, porque ahí solo habían dos.
Eliseo y él. Pero entonces Eliseo entiende y le dice, Señor, abre sus ojos para que vea. Y entonces vio el cielo abierto y vio a los ejércitos del cielo, a todos los ángeles guerreros dispuestos a pelear por ellos. Y eso es lo que le está diciendo Jesús, tú vas a ver cosas más grandes. Y mis amados, yo me acuerdo cuando yo me convertí, de veras los cielos estaban abiertos, uno miraba milagros y milagros grandes, uno miraba sanidades, hogares restaurados, porque los milagros más grandes es cuando Jesús restaura una vida. Pero nos desviamos del reino, nos desviamos del mensaje, nos desviamos de Jesús sin darnos cuenta, perdimos el primer amor. Y si no volvemos al primer amor y volvemos a reconocer la grandeza de Cristo, el Rey de Gloria. La semana pasada Helen hacía referencia al Salmo 24 cuando dice, entra por las puertas eternas. ¿Quién entra por las puertas eternas? El Rey de Gloria. Él entra por las puertas eternas. Las puertas se abren en el cielo porque lo sobrenatural viene a afectar lo natural, y ahí es donde empiezan los milagros, donde empieza la restauración. Y si tú estás pasando por un momento duro, difícil, doloroso, que no sabes qué hacer, que no sabes cómo salir de esa situación, que piensas que para ti ya no hay un cambio, yo te digo hoy, hay una escalera divina que se llama Jesucristo, que une el reino de los cielos con el reino de la tierra, donde gobierna Dios, porque el reino de los cielos no es otra cosa que el gobierno de Dios sobre nosotros. Por eso dice con el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, y a eso vino Jesús. Y si tú te unes a Cristo, tú vas a ver lo sobrenatural, pero tenemos que regresar a ver el reino. Si no vemos primero el reino, si no vemos lo sobrenatural, si no vemos lo que Jesús quiere hacer, mis amados, ¿cómo vamos a entrar entonces al reino? Si antes de entrar al reino hay que verlo. Así que entonces de eso está hablando cuando le dice, vas a ver cosas mayores, porque vas a ver los cielos abiertos y vas a ver a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. O sea, ahora la escalera soy yo. Es a través de mí que viene la ayuda angelical. Es a través de mí que vienen los milagros. Y lo vas a ver, y lo vas a ver. Entonces regresemos al capítulo 1, de Juan. Y entonces fíjese que en el versículo 51, él viene y le dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Así que ya vimos que eso significa que se va a ver lo sobrenatural, porque es a través de Jesús que une el cielo con la tierra, que Él va a ver cosas mayores que entender que Jesús lo vio bajo una higuera sin estar Él ahí. Que Jesús sabía en lo que estaba pensando y se lo explica, y aprovecha a Jesús lo que él estaba pensando, lo que él estaba meditando, para explicarle ahora quién es esa escalera, qué es ese cielo abierto y cómo el rey, porque él también lo identifica como el rey de Israel, entiende su poderío, entiende su gobierno, entiende su grandeza. Y entonces cuando él dice, veréis el cielo abierto, en el versículo 51, quiero decirle que esa palabra veréis no le está hablando en ese momento únicamente a Natanael. Acuérdese que estaba Felipe y estaban otros discípulos ya con Jesús. Así que cuando dice veréis, y usted va al griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, usted ve que es una palabra en plural. No es singular, no le está diciendo a él, tú Natanael vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios. No, ahí ya les está hablando a sus discípulos que estaban con él, ya eran Pedro, ya eran Juan, ya está Felipe. Y entonces le dice, veréis, realmente lo que está diciendo, ustedes verán.
Y cuando dicen verán, ya no solo le está hablando a los discípulos, también nos está hablando a nosotros. Y ese es el deseo del corazón de nuestro Señor Jesucristo, que veamos, porque si nosotros vemos, nosotros creemos, y si nosotros creemos, los cielos se abren y los ángeles se activan a nuestro favor. Y entonces cuando Él dice, ustedes van a ver algo más grande, si usted quita el titulito, yo tengo la Reina Valera, y en el capítulo 2 hay un letrero que dice las bodas de Caná. Y entonces uno piensa que va a hablar de alguna otra historia. Pero yo quiero que sepa que cuando Juan está escribiendo, ni hay números ni hay títulos. Él escribe todo de corrido. Él está contando una historia. Él está contando lo que pasó. Y entonces dice el versículo 2, si usted le quita el título, dice, al tercer día, fíjese que él sigue contando, después de lo que pasa cuando Jesús le dice a Natanael, vas a ver los cielos abiertos y los ángeles, y ustedes también todos lo van a ver. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, oh mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces fíjese de qué se trata esta historia. Mire, definitivamente esta boda era de algún familiar de Jesús, porque ahí estaba María. Pero si usted se da cuenta, María está como anfitriona. María, usted está invitado y solo es invitado, usted no se va a ir a meter a la cocina, usted no va a ir a ver qué falta, qué comida hay que poner, qué hay que hacer. Pero María viene y entonces fue a ver y se dio cuenta que faltaba el vino. Y llega con Jesús y le dice, mira, se acabó el vino. Y Jesús le dice, mujer, tú sabes que no ha llegado mi tiempo para que yo haga milagros en público. No lo puedo hacer todavía. Y entonces ella se voltea y les dice a los sirvientes que estaban ahí, para que vea que si ella da órdenes es porque realmente era familiar el asunto. Y entonces ella viene y dice, bueno, si no es tu tiempo para hacerlo en público, hagan lo que les dice. Hagan lo que les dice. Y entonces habían unas tinajas con agua que utilizaban para la purificación. Y Jesús viene y entonces, ¿qué hace? Toma algo natural. Toma algo natural, porque Él gobierna sobre las cosas naturales. Pero ¿para qué toma lo natural? Para que haya un efecto sobrenatural y se haga un milagro. Así que Él solo toma el agua, la mira y le dice a los siervos, llévenle el vino al maestresala. Él no salió, él no fue a hablar. ¿Por qué? Porque públicamente no era su tiempo. Entonces lo hizo solo delante de sus discípulos. Porque si usted lee el versículo 11 de ese capítulo, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces cuando él les dijo, ustedes van a ver el cielo abierto, ustedes van a ver cosas mayores, yo me voy a revelar a sus vidas y ustedes van a entender quién soy yo, hace el primer milagro, pero no lo hizo público, lo hizo solo delante de sus discípulos, porque les acababa de decir, ustedes van a ver cosas mayores, cosas más grandes, cosas mejores. Porque Él es el Rey. Y porque su reino vino a este mundo y porque su reino gobierna este mundo. Pero tenemos que regresar al primer amor. Porque cuando yo regreso al primer amor y yo camino en la presencia del Señor, lo sobrenatural me afecta. Y eso es lo que quiere Dios, que nos volvamos de corazón otra vez.
que regresemos al primer amor, que regresemos a ese tiempo donde nosotros creíamos, confiábamos. Mire, yo estoy seguro que todos tenemos testimonio que cuando recién conocimos al Señor, nos empezaron a pasar cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque teníamos fe, porque creíamos, pero en la medida que fuimos avanzando y aprendimos a orar, y aprendimos a reprender, y aprendimos a hacer, nos volvimos independientes de Dios y empezamos sin darnos cuenta a hacer las cosas por nosotros mismos, pero ahora es el tiempo de volver, porque eso le pasó a Israel. Mientras estuvo Moisés y mientras estuvo Josué, pasaban cosas sobrenaturales. Usted sabe que en la época de José iban de victoria en victoria, conquistando, pero en la época de los jueces que se alejaron de Dios, que ya no conocían la Torá, fueron de derrota en derrota. Y esa ha sido la historia de Israel, pero se ha convertido en la historia de la iglesia. Pero este es el tiempo donde el Señor quiere provocar un nuevo avivamiento, pero no un nuevo avivamiento donde viene fuego y se apaga, sino donde permanezca para siempre, porque ahora ya tenemos el entendimiento que tenemos que buscar a Cristo, que tenemos que caminar con Él, que tenemos que ver el reino, porque nos quiere adentro, no nos quiere afuera, nos quiere adentro del reino. Y vamos a ver después qué significa estar adentro del reino, qué es lo que quiere el Señor que hagamos adentro. Pero si no empezamos por ver lo sobrenatural, no vamos a empezar por tener esa fe que verdaderamente el Señor quiere. Así que mire qué impresionante que el primer milagro que el Señor hizo fue convertir agua en vino. Si usted se da cuenta, el agua es algo natural. Pero el vino es lo que es un agua transformada. Y si nosotros vemos, hoy vamos a tomar Santa Cena, si nosotros vemos que es el vino de las bodas de Caná, es cuando Jesús tomó el agua tomada por lo sobrenatural, se convirtió en vino. Pero el primer milagro fue un vino. ¿Por qué un vino? Porque el vino, desde el punto de vista negativo, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Pero en el sentido positivo, el vino representa el gozo. Y el gozo representa fuerza, porque vemos a través de Nehemías que el Señor nos dice a nosotros: no os entristezcáis, dice Nehemías, porque tenían una batalla para poder reconstruir Jerusalén, los muros, el templo, que habían sido destruidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero él dice: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando Jesús va a la cruz del Calvario, también el vino simboliza su sangre, la sangre que perdona, que lava, que redime, que limpia. Entonces el vino tiene un doble poder sobrenatural en la Biblia, porque cuando Él nos limpia, nos purifica, nos santifica, el gozo viene a nuestra vida. Y cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles y usted toma la Santa Cena, viene fuerza, viene gozo. El gozo y la felicidad son dos cosas totalmente diferentes. La felicidad depende de cosas externas. Usted va a una fiesta y la pasa contentísimo, aunque al día siguiente no se pueda levantar del dolor de cabeza. Se termina, dura poco. Pero el gozo es un fruto del Espíritu que permanece para siempre cuando usted está tomado por el Espíritu de Dios. Así que vamos a tomar la Santa Cena y le voy a pedir que tome sus elementos con su familia. Yo tomo los míos, Ricardo. Y puede ver usted que hay dos elementos. Cuando Jesús tomó el pan, y lo vimos la vez pasada, ¿qué hizo? Tomó el pan
y lo dio a sus discípulos. Y cada uno tomaba su pedazo. Toma el tuyo. Todos tomaron un pedazo y Jesús dijo, este es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido. Él estaba dispuesto a entregarse, porque en el reino de los cielos hay que morir para vivir. Y él había dicho, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo y no da fruto. Pero Jesús fue ese primer grano de trigo que cayó en la tierra. Y 2000 años después, mírenos a todos los que estamos como el fruto de aquella semilla que cayó en la tierra. Y eso produce pan. Y nosotros somos para Cristo como pan de vida. Así que bendito sea el Padre, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Espíritu Santo, porque esto es vida. Es el pan de vida y nosotros necesitamos vida. Y si usted en este momento está pasando una situación que siente que se va a morir porque no puede salir de donde está, come el pan y reciba la vida de Jesús. Reciba esa vida que Él ganó para usted en la cruz del Calvario. Reciba lo que usted necesita de parte de Dios y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que cuando tomemos la Santa Cena podamos ver los cielos abiertos y podamos ver una intervención angelical que nos traiga paz, que nos traiga gozo y la certeza que tú vas a hacer algo en nuestras vidas, Padre. Así que en el nombre de Jesús, tome el pan y coma, pero sabiendo que esto representa lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Tomó la copa. Realmente no era una copa como nosotros tenemos, sino era una copa así grande. Y levantó el vino y dijo, este es la copa del nuevo pacto en mi sangre, en mi sangre. Y él levantaba vino. Por eso sabemos que el vino simboliza la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre que nos da el gozo, que nos fortalece. Y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la bebáis, acordaos de mí. ¿Y saben qué? Dice Jesús, yo nunca más voy a tomar de esta copa hasta que regrese. Y estamos esperando que Él regrese, pero dice, mientras yo regreso, bébanla. Y acuérdense lo que hice por ustedes en la cruz del Calvario. Salvarlos, redimirlos, perdonarlos, limpiarlos, volverlos al Dios. ¿Para qué? Para que vean los cielos abiertos y lo sobrenatural en su vida. Así que bebamos del vino y que el Señor abra nuestros ojos para ver lo sobrenatural en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea el poder, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Eres la escalera que nos une al Padre. Eres la escalera que nos lleva al lugar de la gracia. Eres la escalera que hace que los milagros desciendan cuando unes lo natural con lo sobrenatural. Bendito seas, Jesús. Y oro por cada uno de mis hermanos que acaba de tomar la Santa Cena. Y te pido, Señor, que abra sus ojos y su corazón para que la fe renazca y el primer amor resurja y el Espíritu Santo ponga ese fuego en nuestro corazón. Te pido que esta semana ellos puedan empezar a experimentar tus milagros, Señor, porque tú te quieres revelar y manifestar a la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te amamos por siempre y para siempre. Amén y amén. Gracias, Padre, por esta bendición que hemos tenido esta mañana de compartir tu palabra, de compartir la Santa Cena
Y es un tiempo también especial, Señor, de sembrar en tu reino, porque ha sido y es un principio establecido por ti para bendecirnos. Es el tiempo, hermanos, en que dispongamos en nuestro corazón entregarle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas como Él lo pide. Por supuesto que Él es el que se encarga de que ese dinero y esos recursos sean extendidos en su reino y lleguen al más necesitado, ancianos, a viudas, a huérfanos. Incluso estos días tuvimos la gran bendición de una ofrenda, de poder haber enviado una ofrenda a un pastor de Israel que tiene mucha relación con Llaves de Sión, que cayó un misil precisamente en su casa y le dañó mucho. Y el Señor dispuso que la congregación Llaves de Sión sembrara una ofrenda en él, para que veamos cómo es de majestuoso, de lindo el Señor que cuida a sus hijos en todo momento. Así es que vamos a sembrar. Ahí en pantalla pueden estar viendo ustedes las formas como acostumbramos ahora a extendernos en esa situación de entrega, haciéndolo a través del banco o a través de un servicio de mensajería en la iglesia. Voy a pedirle a Pastora que oremos por las ofrendas, Conchita, que oremos por las ofrendas. Amado Padre, alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias porque esta mañana tú nos hablaste acerca de ver lo sobrenatural, de ver el cielo abierto, de ver a los ángeles de Dios subiendo y bajando. Señor, yo sé que en este momento tal vez hay personas que no tienen trabajo y que están viendo, Señor, en este momento esta prédica. Yo te ruego en el nombre de Jesús, abre los cielos y derrama tu bendición hasta que sobreabunde. Y envía a tus ángeles a buscar el lugar que tú ya tienes preparado para que ellos puedan ir y trabajar. Que los tomen de la mano, Señor, activa a sus ángeles y que los lleven exactamente al lugar que tú ya preparaste. Un lugar donde estarán los cielos abiertos, donde tu gracia y tu favor los acompañará, donde esa gracia estará sobre ellos ante sus jefes y compañeros y tendrán coinonía con cada uno de ellos. Yo te pido que los lleves a un lugar donde ganen no lo necesario, sino lo suficiente, Señor, para cubrir sus gastos, para pagar las deudas, para sacar adelante a su familia y sobre todo para diezmar y ofrendar, que es lo que tú pides, Señor, de acuerdo al reino de los cielos, para que reprendas al devorador por ellos. Te pido por aquellos que están pidiendo provisión económica. Te pido por aquellos que pudieran estar perdiendo sus casas, que pudieran estar perdiendo negocios. En el nombre de Jesús, activa, Señor, activa un milagro, porque cuando tú abres los cielos, Señor, y tú derramas bendición hasta que sobreabunde, transformas las cosas. Eso fue lo que tú hiciste en las bodas de Caná. Había un problema, había una situación difícil, pero cuando transformaste el agua en vino, restauraste el problema, quitaste, Señor, la angustia que todos tenían en ese lugar, porque a eso llegas tú, a transformar. Transforma vidas, transforma hogares, Señor. Que todo lo que ellos siembran sea una semilla que dé fruto abundante, Señor, en su cuenta contigo en el cielo. Bendícelo, Señor. Y nosotros le ponemos nombre a las semillas que hoy se están sembrando, y es ver el reino de los cielos por un milagro de Cristo en nuestra necesidad. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, antes de concluir nuestra reunión, tenemos siempre el video donde salen nuestras actividades, las actividades de la iglesia Llaves de Sión, a los cuales, por supuesto, invitamos a todos a que participen. Tenemos todos los lunes, martes, miércoles, jueves, porque Llaves de Sión es una congregación dinámica del reino. Pueden ustedes ver en pantalla el video de las actividades.
Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra reunión de este domingo. Ha sido una verdadera fiesta con Jesús, una fiesta con nuestro amado Padre, una fiesta con el Espíritu Santo. Y de Él recibamos la bendición para despedirnos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es que muchas bendiciones y que la paz del Señor siempre, siempre esté con nosotros. Nos estamos viendo. Bendiciones.